Bueno, de hecho, yo sé que más adelante voy a hablarte sobre Etren Keilesen, que es una producción muy buena, pero quisiera hablarle sobre sus dos primeros trabajos, Olga y Leijón Diezquena. Vale, pues sí, la verdad es que, vamos a ver, yo de principio siempre estuve trabajando mucho en el género de terror, que es en el género en que me encuentro más cómodo y en el que disfruto más, tanto viéndolo como espectador como intentando hacerlo como realizador. En el caso de Olga, pues siempre íbamos con una premisa muy sencilla de cine fantástico muy tradicional, mucho como historias de la cripta, algo muy cerrado, que es lo que me gustaba. Y fue un primer intento. La verdad es que a partir de aquí la evolución llevó hacia cortos un poco más desmadrados a nivel de sangre, digámoslo así, pero con la edad todo esto se ha ido como diluyendo y ha quedado un poco un fantástico más tradicional. Me gusta mucho que el terror entre en terrenos no gores, digámoslo así, aunque lo disfruto mucho como espectador. Pero como director prefiero siempre un género que te dé que pensar, sobre todo en el cortometraje, que cuando acabes pues tengas algo a reflexionar y que en el mundo del terror pues tengamos esta dualidad en que tienes miedo, pero a veces el miedo es, en el caso que a mí me gusta más, pues muy mental, menos visceral, pero en el fondo pues siempre hay algo de sangre, digámoslo así. Hay, por ejemplo, otro trabajo en el cual pues me pareció interesante y que creo que la actúa Jordi Erkeis, que se llama Mm. Big Pit de Chihuahua. Sí. Entonces, ¿qué opinas sobre esta producción? Y creo que está Sebi Capidela y también Ajá. está otro cortometraje que se llama No. No deixis que m'enfonsi, No, sí, el en cortometraje efecto. que tú dirigiste y que estuvo Pepo Velasco. Ajá, correcto, sí. La verdad es que, por suerte, de todos los cortometrajes tengo muy buenos recuerdos. La verdad es que yo siempre pienso que lo mejor que tenemos a la hora de realizar un cortometraje es que cuando acabas te quedas con lo que ha sucedido mientras lo has realizado y que el espectador nunca podrá disfrutar, que es el momento de compartir las escenas, prepararlo, realizarlo, todo esto es muy divertido. En el caso del Big Pic de Shitwar, es una comedia muy loca que nos sacamos de la manga para realizar en el Festival Julius que se hace en Vic, donde se tenía que hacer una versión de la rebelión de la granja, a la rebelión de los animales, en este caso, que pues nosotros lo trasladamos a un futuro ya un poco más avanzado, podríamos decirlo del planeta de los simios, pero en versión cerdos, que en nuestra comarca, de donde soy yo, que es Osona, pues la carne de cerdo es muy conocida y por eso nos hacía especial gracia pues que el cerdo fuera el personaje que provocara todo el caos. En el caso del corto, además aprovechamos para realizarlo en diferentes localizaciones de Vic, que es de donde somos nosotros, y destruir un poco pues ese entorno que gracias al cine se puede hacer y que lo mejor es que se haga gracias al cine. Luego, allí sí que teníamos muchos efectos, algo de sangre, pero todo ello en un entorno muy gamberro. Y personalmente, como homenaje al rec de Jaume Balagueró y Paco Plaza, ya es en el paso del tiempo algo más larga comparado en lo que había hecho en el Big Peak. Y aquí pues tuve la gran suerte, que es un trabajo mucho más maduro, en que por primera vez me planteaba que el monstruo no se ve. Y no hay secreto, el monstruo no se ve, pero en todo momento hablamos de un monstruo en el que además el protagonista tiene una afinidad. Personalmente me gusta mucho que los monstruos no sean en principio los que vemos, por decirlo de una forma inicialmente, y que a veces el monstruo lo llevamos todos dentro. Y en el caso del No deixis que me enfonsi, pues aquí teníamos un monstruo que no veíamos, pero lo que me importaba más es la relación humana que había entre los amigos para dar un poco de vida a este monstruo, que finalmente, y como realizador, me gusta mucho dejarlo abierto para que la gente se imagine si hay o no hay monstruo.
cada uno que se lo haga a su estilo. Personalmente a mí me gusta pensar que hay un monstruo, pero en algún festival he compartido momentos en que he hablado con espectadores y tal, y te dicen, no, pero el monstruo no existe, es inventado. Sí que es verdad que hay una parte de invención por parte de los amigos, pero ese monstruo yo creo que a todos nos gustaría poderlo ver y cada uno se lo imagina y por eso jugaba con esto. Sí, bueno, es una producción bastante pues interesante. Esta pregunta también es bastante chévere y es, ¿qué hay en la 70 dimensión? ¿Será que está? Claro, ahí teníamos el homenaje al cine, que muchos directores mucho más buenos que yo, por supuesto, han hecho, pero en esta séptima dimensión, pues personalmente me gustaba imaginarme, porque en el fondo a nosotros nos pasa, cuando vamos al cine, esos personajes al final forman parte de nuestra vida de una forma u otra. Y si por alguna razón yo estoy haciendo cine, ni que sea en un formato pequeño, es gracias a lo que el cine nos hace llegar y que en algunas ocasiones cuando nos hacemos un poco grandes perdemos, pero que de pequeños nos absorben mucho. Y en la séptima dimensión pues jugaba con esta opción, vista desde los ojos de una persona grande, que es un acomodador de un cine, pero que lo vive como si fuera un niño. Y ahí, pues, si algo tengo cuando hago cortometrajes es que no tengo vergüenza y quise reunir a todos algunos personajes que cinematográficamente son muy representativos, pero de una forma pues muy sencilla, muy directa, que la gente justo viendo un tipo de vestuario o un tipo de acción rápidamente la reconocen. Y a partir de ahí mi amor por el cine lo reflejé con este cortometraje, que además también es el punto de amor que hay con Marilyn Monroe en la secuencia final que no desveló nada porque en el fondo hay una historia muy larga entre diferentes personajes, pero el de Marilyn Monroe es el icono del cine por excelencia y encontraba que en aquel momento iba muy bien. Inclusive creo que hay otra producción que en la cual es bastante chévere de saber y que se llama La Santa Inocencia. Creo que es de Luis Bou, si no estoy mal, Luis Bou. Sí, Bueno, es que los sí. nombres... No te preocupes, los nombres en catalán son muy complicados, Sí, sí, pero vas bien, es súper pero ¿qué entendible. te parece? Esa, La Santa Sí, Inocencia. el Santa Inocencia, ahí tuve la gran suerte, como en la mayoría de cortometrajes, de contar con actores muy buenos. Está Domènec de Guzmán, está Peyu, que es un humorista conocido aquí en Cataluña, que intervinieron en la película y que en este caso, pues el homenaje que hacía, porque en el fondo hay en mi cine muchos homenajes, pues era un homenaje de los fantasmas de la noche de Navidad, en que el personaje encuentra pues el presente, el futuro y el pasado, digámoslo así, en diferente orden, y lo trasladaba pues a una fábrica donde había un personaje sin ningún tipo de escrúpulos, que es el clásico empresario que no tenía en cuenta a sus trabajadores, y a partir de aquí todo y ser fantástico lo trasladaba a unas opciones muy cómicas. Intentaba que todo fuera pues parte de un juego. Y a mí cuando hago cine me gusta de buen principio engañar al espectador, porque el cine nos tiene que engañar. Y en el segundo paso, pues cómo se siente el espectador al sentirse engañado o cuando sabe que hay un engaño, que también es obvio. En el cine siempre lo han trabajado y en el cine lo hacen, que es enseñarte dónde está el asesino sin enseñarte que el protagonista lo sabe. Pues aquí hacía lo mismo. El espectador sabía que los personajes estaban engañando al protagonista, pero todo formaba parte de un juego que en un momento determinado pues se tuerce y acabamos no sabiendo si hay fantasmas o no fantasmas. Si te fijas, siempre dejo muy abiertos los finales porque me gusta que el espectador se lo haga suyo. Hay otra pregunta interesante que te quiero hacer de mí, es que fíjate que hay una producción que en la cual yo no he visto, que la mayoría pues de sus trabajos que tú lo has enviado en festivales también que se han visto, ¿Ah? pero hay uno que no he visto, no sé por qué, pero se llama Fan, que Mm, obviamente es de Susana Caral. Susana Caral es una gran actriz y también una buena ujú. presentadora. ¿Dónde está esa producción? ¿Dónde se puede ver? ¿Y qué pasó con Susana? Porque no sé. Ah, pues mira, Susana continúa trabajando en el mundo del teatro, sobre todo está entre Madrid y Cataluña, y hace sobre todo mucho teatro.
En este caso, en el caso de Fang, la historia era dramática, era más dramática. Fantástico había muy poco, porque en el fondo pues había un giro diría, en el estilo de cine que hacía, porque a partir de Fang empecé a trabajar sobre todo en los cortos que siguieron después con Alba Colomé, que es una guionista excepcional, porque además tiene no solo la visión femenina, que es muy importante, sino que comunicamos muy bien lo que ella me aporta a nivel de guiones con lo que yo aporto a nivel fantástico. Y en su caso, pues en Fang era el primer trabajo que realizábamos y simplemente nos poníamos a explicar una historia de una chica que se reencontraba con su padre al cabo de muchos años para defender su trabajo dentro de cine para adultos. Y cómo esto pues era mal visto, pero en su personaje como tal no dejaba de ser una persona muy humana, que realizaba un trabajo mal visto, sobre todo familiarmente, a nivel de amistades, pero que ella defendía como tal. Y la historia era muy básicamente esto, era un grito, diríamos así, de libertad hacia algo que puede tener una visión externa en muchos casos errónea, en otros no. Yo ya entiendo que el cine para adultos tiene una variedad muy amplia y hay muchas situaciones y muy diferentes, pero en este caso me gustaba este personaje que de cierta manera, tal cual lo explico en el corto, que es tal como habla con el padre, parece que empiece hablando con un novio y que le está hablando de una infidelidad, pero en el fondo es la parte de una persona que quiere reencontrarse con su familia y esto se va descubriendo con un diálogo delante de la cámara, sin más. En verdad me tienes que pasar Fan, ojalá. Te lo pasaré porque en principio no hay nada escandalizado, pero las redes lo suelen censurar y te lo pasaré Tranquilo, no se lo con voy a acceso. compartir a nadie, solamente lo voy a... No, si en el fondo ha estado con festivales y se puede ver y no verás nada que no veamos en cualquier película, te diría, de terror, para decirlo de una forma. Es decir, pero las redes sociales, pues esto lo tienen muy restringido y por supuesto, pues lo está, pero no te preocupes, te lo paso y tenemos para otra entrevista. Inclusive creo que después de Fan tú hiciste una serie de TV para Sol y Sombra, ¿no? Sí, Entonces, creo que ahí estuvo Nuria Casas y Pepe Ventura. Entonces, ¿cómo fue la experiencia en sí. esa serie? Lo de la serie fue una locura, a lo mejor más grande de lo que nos imaginamos, porque fueron 2 temporadas, fue una webserie, es decir, finalmente conseguimos que se pasara por alguna televisión comarcal, alguna televisión regional, pero en principio lo hicimos pensando en Internet y nos contamos en este caso con Joan Capdevila, que es el guionista de algunos de mis cortos, y un súper gran amigo, porque para hacer cortometrajes tienes que tener muy buenos amigos, si no vas a ningún sitio. Y junto a él estábamos Pep Mirás, que es un grandísimo actor con el que he trabajado en más de una ocasión, y Albert Salaric, que también es un grandísimo amigo y un actor capaz de hacer dramas o comedias muy variadas, pero que siempre lo vemos en Viscómicas, y ahí reunimos a estos cerebros juntamente con un equipo muy interesante de amigos también, que nos planteamos realizar esta webserie en que se grababa en una sola mañana y que en cada capítulo pasaba en un mismo sitio, lo más clásico a una sitcom, para poder pues tener un producto muy fácil de realizar económicamente, porque no habían gastos grandes. Y todo pasaba en el mismo sitio, pero en cada capítulo había un actor invitado que se incorporaba justo para el principio y final de ese capítulo y no volvía a aparecer. Y ahí pues tuvimos la suerte de poder trabajar con grandísimos actores que vinieron sin pedir nada a cambio, que lo hicieron sin digámoslo así, sin ningún afán más que de poder pues estar en este proyecto, que ya digo, nos duró para 2 temporadas, 13 capítulos cada temporada, y que ahora le estamos dando vueltas para probablemente hacer algún capítulo más, pero vamos todos un poco liados y lo tenemos encima de la mesa con 3, 4 guiones pues, de Joan Capdevila y su hermano Marc Capdevila, bueno, que seguramente puede ser que tarde o temprano se vuelva y se haga una tercera temporada. Bueno, qué bueno. Bueno, esa experiencia en las
serie pues de TV, que fuiste pues primera vez que estás en ella. Aunque también hay otra historia que es de terror antes de llegar a, pues a la que ya te quiero preguntar y es Princesa. Princesa pues es una historia, Princesa creo que fue Mónica Corral, ¿sí? Y Ujú, Jordi sí. Miraquez que fue el papá. Entonces, ¿qué opinas sobre esta historia que ya más entrelazado al terror, que ya involucras pues obviamente niños en las escenas? Entonces, ¿qué opinas? Pues con Princesa estoy súper contento porque trabajaba por segunda vez con Mónica Corral, que es muy conocida porque está viviendo en México y es una youtuber, digámoslo así, muy conocida, que tiene un canal que se dice En los zapatos de Mónica, en que, bueno, enseña diferentes cosas de México. Y con Mónica habíamos coincidido por primera vez precisamente en un capítulo del Sol y Sombra, en el que vino. Y a partir de aquí, pues quise volver a repetir con ella y Princesa era una buena oportunidad. Allí también podemos ver a Albert Salaric haciendo de monstruo, muy diferente al papel que hacía en Sol y Sombra. Y Jordi Arqués, que es un compañero y muy buen amigo con el que he tenido la suerte de poder trabajar muchas veces. Ahora tenemos pendientes algunas cosas que no hemos acabado de hacer, pero bueno, es un actor de esos que sabes que te lo realiza bien en pocos detalles. Y Princesa pues nos trasladaba a los monstruos de pequeños que tenemos todos, esos, podríamos decir, personajes que no nos dejan dormir durante la noche, pero realizado desde un punto de vista engañoso, como te he comentado antes, en que empieza de una forma, parece una cosa, pero en el fondo el personaje central es otra cosa. No es un monstruo en esta ocasión, sino que es una niña. Pero cuando lo estamos viendo desde los ojos del espectador, pues parece una muchacha joven, mucho más joven de lo que sería pues la niña que es infantil en este caso. Ahí no había nada más que no fueran una situación de terror también muy típico, que por suerte en el cortometraje, y que normalmente siempre grabamos en un fin de semana, pues me permite, sin una gran inversión, poder trabajar en proyectos en que me dejan jugar y puedo experimentar cosas, a veces salen mejor, a veces salen peor, pero me ayudan a madurar y a mejorar para el próximo proyecto, que en el fondo es lo que pretendo cuando realizo un cortometraje, pues que el próximo me sirva de experiencia y pueda mejorarlo. Sí, claro, porque ya en este proyecto ya llegas a otros, pero sí, también hay que hablar sobre Etienne Kellison. Bueno, ahí el catalán casi no es mi aliado, No, pero pero está muy bien. este cortometraje debe ser película alguna vez, porque hay mucha tela por cortar, porque la participación de Angela Coma es bastante buena. El Uh-huh. padre creo que fue Raymond Enriquez, ¿verdad? Ramón Enrique, que también es un actor que viene del Sol y Sombra, donde nos conocimos. Luego salió aparte de aquí, también he trabajado con él. Ahora te lo diré que me sale en el Lleó de Tigres, donde protagonizaba al padre de Pep Mirás, en una historia también muy familiar, pero también con muchos tintes fantásticos. Y es un actor con el que me encuentro muy cómodo. Es un actor que es capaz de cambiar. Si ahora mismo vieras a Ramón Enrique por el carril no lo sabrías conocer porque hace un cambio radical, no solo por el maquillaje magnífico que hizo Karen Cunill, sino porque es un actor que se adapta, es un actor que lo ves y crece delante de la cámara y esto me hace disfrutar. Y en el caso de Angela Coma, pues fue un descubrimiento que precisamente hice en una obra de teatro que protagonizaba Jordi Arqués, Joan Roura, que son amigos que conozco muy bien, o Abel Reyes. Y allí conocí a Angela Coma, se lo propuse y sí, me dijo que sí. Y su personaje, aunque sea muy visceral, interpretativamente es magnífico. Tiene una fuerza delante de cámara que también la hace cambiar sin muchos, uh, con muchos rasgos, digámoslo así, pero pocos detalles, que luego te la hacen mejorar, pero una barbaridad. Y la verdad es que es un cortometraje muy reciente que tengo, es el último que he hecho. La experiencia fue magnífica porque pudimos rodar en un sitio muy chulo donde normalmente no se rueda y tuvimos la suerte de poder estar allí tranquilamente. Fue el rodaje más largo y más bestia que he hecho, sí que es verdad,
pero con el que también he disfrutado más. Tuvimos la suerte de tener muchos tiempos muertos porque el maquillaje pues requería de mucho rato, pero esto sirvió porque Iván Raga, que es el cámara que siempre trabajo con él, pues hiciera virguerías visuales como todo lo que son los puntos más oscuros de la película en que se ven cosas que se queman, donde hay cucarachas y todo esto, pues lo pudimos ir haciendo, que en principio no estaba previsto sobre guión, pero que nos ayudó mucho a que el corto pues fuera algo más rico visualmente y aquí estuvimos de suerte. Es que no sé, te diría que disfrutamos una barbaridad. Si es verdad que, solo como anécdota, Ramón y Ángela se implicaran tanto en el proyecto y tú que lo has visto, pues ya sabes que se grita mucho el primer día de rodaje, porque en este caso rodamos un día y medio, pues el segundo día de rodaje llegaron los dos sin voz, porque pues que estaban ya, que la voz la habían ido perdiendo a base de gritar y gritar, y porque el primer día de rodaje pues estuvimos desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche grabando y pues, es brutal, pero claro, es lo que tiene cuando es un cortometraje amateur, independiente, en que tienes que aprovechar el tiempo al máximo y por suerte pues la implicación de todos ellos te hacen que te pasen las horas volando sin que te des ni cuenta y cuando lo tienes pues un día y medio, a la mañana siguiente nos volvíamos a poner a las 6 de la mañana y hasta las 3 de la tarde y ahí ya habíamos acabado el rodaje, pero teníamos material muy, muy bueno. A mí me ha quedado mucho como lo que yo quería cuando empecé a escribir el guión. Bueno, siempre es un proceso complicado, pues además sí, el maquillaje, el tema del prostético del ojo, bueno, eso es algo difícil que muy poco así y muy buen trabajo. De hecho, este, la última dos preguntas es, hay una historia, pues no sé, en donde también se puede ver que se llama Tu Sets. Esa la hiciste tú, Sí. ¿verdad? Sí, 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 sí. Ahí compartí protagonismo con el amigo también. La verdad es que tengo la suerte de tener grandísimos amigos, que es Chevy Fon, que es un actor de comedia, sobre todo de comedia, aunque también puede hacer alguna otra cosa, con el que le llamé un día y a la mañana siguiente lo tenía allí grabando, porque además era un cortometraje que teníamos que hacer para inaugurar el Festival de Manlleu, que se hace en una localidad cerca de aquí donde estoy yo, y teníamos que hacer un cortometraje porque el año anterior habíamos ganado el festival y nos daban pues un poco de ayuda para hacer un cortometraje, pero lo teníamos que hacer para la inauguración del festival y no teníamos ninguna idea de que nos fuera esa locura de ¡pam! Algo rápido, cogimos a 5 vecinas de la misma calle donde estaba viviendo mi suegra y a partir de aquí, Chevifón, que ya por sí solo es muy divertido, pues hicimos el cortometraje en donde también aparece Silvia, que hacía un pequeño papel al final, pero que es un corto de cómo pueden cambiar las cosas a partir de un pequeño error. Qué bueno saberlo. Y bueno, como última pregunta, ¿cómo define su trabajo en una palabra? Pues te diría que mi trabajo es muy loco, pero como toda locura creo que tiene unos caminos muy marcados y aquí estoy muy contento porque si no mal. Y sus redes sociales, un saludo para Colombia, invita a la gente a seguir tu trabajo, donde puedes ver sus cortos, la cámara de Pues normalmente los cortos a través de página web se pueden ver todos, donde reúno un poco toda la información porque a veces se me desborda un poco y es David Conill con O y dos L's al final.com. Luego en Facebook, Instagram, sé que es David Conill, pero hay un subguión punto DC. Si no recuerdo malamente, en el de Instagram es David Conill, subguión DC, y en Facebook es David Conill sin más, igual que en YouTube. Normalmente si es David con O y dos L's al final, pues ya es fácil de encontrarme en Facebook, Instagram, Twitter y nada más, no mucho más. Pero sí que todo lo reúno en página web, porque aparte de los trabajos como cortometrajes, webserie, pues he realizado algunos videoclips y allí también se pueden ver. Para usted, muchas gracias por la oportunidad y no, muy agradecido por el espacio. Gracias a ti para darme la oportunidad y encantado de poder charlar un buen rato de cortos que había hecho y que me han servido un poco para rememorizar pues estos trabajos que ya tienen algunos años.